Llegamos al práctico de genital femenino. Puntualmente, en este video vamos a hablar del práctico de ovario. Si nosotros vemos una imagen del ovario con un corte a muy bajo aumento panorámico, vamos a poder distinguir claramente una zona periférica que llamamos cortical, en la cual están ubicados los folículos ováricos, que tienen distintos tamaños y distintos estadios de maduración, algo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y una zona más profunda que llamamos medular o región subcortical, en la cual hay gran cantidad de vasos y un tejido conectivo laxo y que se va haciendo denso hacia el hilio ovárico. Recuerden que el ovario además está recubierto por un epitelio cúbico simple y que son órganos intraperitoneales, algo que quizás ustedes vayan a volver a ver con anatomía. Si nosotros vemos el preparado de ovario a un poco más de aumento que el preparado anterior o que la imagen anterior, lo que vamos a distinguir justamente a nivel de la cortical es gran cantidad de folículos ováricos en distintos estadios de maduración. Recuerden que los preparados están hechos a partir de animales que en general ovulan múltiples ovocitos a la vez todos los meses, por lo tanto, lo lógico es que encontremos una gran variedad de folículos ováricos que en el humano sería bastante difícil encontrar, sobre todo cuando los folículos empiezan a avanzar hacia estadios de folículos secundarios y más maduros. Eso es porque estos animales ovulan múltiple. Si nosotros hacemos ese mismo aumento, pero a nivel de la medular, nos podemos llegar a encontrar con este tipo de aspecto, donde reconocemos algunos folículos, pero es mínima la cantidad de folículos, porque en realidad pertenecen a la cortical. La medular tiene numerosos vasos, tejido conectivo laxo, entremezclado con fibras musculares lisas y básicamente, como digo siempre, si ustedes se quedan en este sector del preparado, es poco probable que puedan hacer diagnóstico de órgano, así que como siempre aconsejo recorran el preparado en forma completa. Vamos a empezar a ver la estructura folículo por folículo. Vamos a comenzar por los folículos primordiales. Los folículos primordiales tienen un ovocito, 1, detenido en metafase de la primera división de segmentación, o dictiotene, rodeado por una única capa de células foliculares que tienen forma aplanada. Si lo vemos acá, vemos los ovocitos con su núcleo evidente, abundante citoplasma, rodeados por una única capa de células foliculares aplanadas. Estos son folículos primordiales y típicamente los tienen que buscar justo por debajo de la cápsula ovárica. Son los primeros folículos. Entonces tenemos un ovocito 1 rodeado por una capa de células foliculares planas. Esto es un folículo primordial. Vamos a pasar a hablar de los folículos primarios. Los folículos primarios tienen una única capa de células cúbicas y se llaman folículos primarios unilaminares, como este que vemos acá, el ovocito y las células foliculares en monocapa, pero de forma cúbica. Acá tenemos otro folículo unilaminar, primario unilaminar, también con una única capa de células foliculares cúbicas. Ahora bien, estas células foliculares van a empezar a proliferar, se llaman también células de granulosa por las dudas, y van a formar múltiples capas. Y esos van a ser folículos primarios multilaminares, los que tienen múltiples capas de células foliculares rodeando el ovocito. Entonces, el folículo primario unilaminar es el que tiene un ovocito 1 con una capa de células foliculares cúbicas, mientras que el multilaminar, primario multilaminar, tiene un ovocito 1 con más de una capa de células foliculares cúbicas. Vamos a pasar a hablar de los folículos centrales o secundarios. Los folículos centrales o secundarios son folículos que tienen múltiples capas de células foliculares, pero a su vez tienen cavidades que se juntan para formar lo que llamamos antro folicular. Los folículos centrales son mucho más complejos porque tienen, además de las células foliculares o de la granulosa rodeando el ovocito, el antro folicular, más células de la granulosa rodeando ese antro, y por fuera de estas vamos a tener que definir la teca interna y la teca externa. Acá tenemos otro folículo secundario que tiene su gran cavidad o antro folicular y células de la granulosa rodeando toda esta cavidad. Y acá tenemos de nuevo un ovocito rodeado por toda una capa de células foliculares o de la granulosa. Estas células de la granulosa forman la corona radiata. Este sector que ancla al ovocito a la pared del folículo se llama cúmulus ophorus o cúmulo óforo. Estas son células foliculares o de la granulosa rodeando el antro folicular. Y por fuera de esto vamos a tener las tecas. La teca interna es la que tiene más aspecto epiteloide y está en contacto con el folículo
y la teca externa corresponde al estroma ovárico que se organiza alrededor del folículo en crecimiento y tiene un aspecto, las células, más fusiformes, como esto que vemos acá en el borde o esto de acá abajo. Estas cruces rojas marcan la teca interna, que está inmediatamente adyacente a la capa de células de la granulosa y, como les decía, tiene aspecto más epiteloide, mientras que estas cruces verdes marcan la teca externa, que justamente tiene estas células fusiformes que rodean, como abrazando, a todo el folículo. Las células de la teca externa son células del estroma ovárico que ante el crecimiento del folículo se van desarrollando en capas concéntricas alrededor de este. Acá tenemos una imagen a bajo aumento de otro ovario en el que distinguimos estructuras muy diferentes de las que habíamos visto en el ovario de la primera imagen. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un sector como este que corresponde a un cuerpo lúteo y ahora lo vamos a ver en mayor detalle, o sectores como estos que corresponden a cuerpos albicans, que son sectores de donde ya se ovuló y quedó una cicatriz en el ovario que se llama cuerpo blanco o cuerpo albicans. Respecto al cuerpo lúteo, lo que podemos decir es que es una estructura relativamente grande que corresponde a lo que quedó de las células de granulosa y de las células de la teca en el ovario una vez que el ovocito fue expulsado en la ovulación. Todo este espacio corresponde justamente a la cavidad que tenía nuestro folículo, que eliminó el ovocito y quedó toda esta gruesa pared de células foliculares y células de la teca dentro del ovario. Las células que forman parte del cuerpo lúteo se llaman tecoluteínicas y granoluteínicas. Las granoluteínicas son las células foliculares una vez que forman parte del cuerpo lúteo y las tecoluteínicas son las de la teca interna una vez que forman parte del cuerpo lúteo. Si vamos a este sector y le damos mayor aumento, las células granoluteínicas tienen citoplasma amplio, acidófilo y son células con abundantes mitocondrias, productoras estas células de hormonas como los estrógenos y la progesterona, y las células tecoluteínicas son mucho más pequeñitas y en general hay menor cantidad y se ven con sus núcleos redonditos y su citoplasma también acidófilo, pero menos evidente en sectores entre las granoluteínicas. Los cuerpos albicans, por el contrario, tienen un aspecto muy distinto, como si fueran tejido cicatrizal. Es como un tejido conectivo colágeno denso en estructuras redondeadas que recuerdan al folículo ovárico que han formado. Esto era un folículo, obviamente, probablemente fue ovulado el ovocito y quedó esto, que fue cuerpo lúteo y después involucionó y se convirtió en esta cicatriz. Y lo mismo esto, y lo mismo esto y esto. Si vamos a mayor aumento, podemos distinguir claramente que tienen muy baja celularidad y un aspecto de tejido conectivo, eosinófilo, bien colágeno, y no muchos más detalles para ver. Lo importante es que sepan darse cuenta que esto no es un folículo ovárico, que esto es un cuerpo albicans o cuerpo blanco. Como resumen conceptual del ovario tenemos que saber hacer diagnóstico de órgano, reconocer la corteza y la médula, y a nivel de la corteza poder identificar folículos primordiales, primarios, secundarios y sus características. Poder reconocer la teca interna y la teca externa en los folículos secundarios. También poder identificar cuerpo lúteo y cuerpos albicans en caso de que los hubiera. Todos estos son los elementos de los cuales hay que poder hacer diagnóstico cuando vemos el preparado de ovario. Esto fue todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.